La verdad que tiene un vasto currículum, nuestra distinguida expositora. Por eso vamos a salvar esta charla valiosa, valiosísima por los conocimientos que nos va a brindar y le damos la cordial bienvenida a nuestra querida provincia de Tucumán, a Nora. Nora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Walter, muchísimas gracias por la convocatoria del Centro de Funcionarios Judiciales de Tucumán. La verdad que para mí es un placer, un honor estar con ustedes y aprovechamos esta última clase del ciclo en que, bueno, ya todos contarán con muchas nociones, por lo tanto, ciertas cosas referidas a la inteligencia artificial voy a abreviar y si en alguna de ellas he sido muy breve o no ha sido tocado el tema más exhaustivamente por algunos de mis colegas que me precedieron, me lo hacen saber, como dijo Walter, levantando la manito. Yo no tengo problema de que se me interrumpa en la exposición, me parece que así se les va a hacer a ustedes más llevadero. Quiero compartirles un PowerPoint, pero es más bien un pizarrón, no esperen una obra de arte, no, no fue este el caso, porque en verdad creo que es una clase donde son más interesantes los conceptos quizás y cómo es que vamos a ligar la inteligencia artificial con una perspectiva de género. Me parece que, bueno, tengo también el gusto de haber podido ahondar un poco en estos temas para ustedes. Siempre me interesaron, pero porque me parece muy interesante, me parece que son de los menos explorados, de lo que menos hay escrito y más que nada de los menos pensados por todos nosotros. ¿Cómo sería esto de las cuestiones de perspectiva de género en inteligencia artificial, sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de inteligencia artificial, de macrodatos, de algoritmos, generalmente confiamos en personas muy confiables, como son los profesionales de las ciencias de la información, de la ciencia de la informática? Ya saben ustedes que la inteligencia artificial es una subrama de la ciencia de la computación y por lo tanto, bueno, consideramos que todo lo que estos técnicos informáticos nos pongan en un programa tiene que ser de excelencia y esto desde luego también nos lleva a otro sesgo que nosotros tenemos y que es que, bueno, son programas matemáticos, en definitiva la matemática no se equivoca, pero hay un montón de cosas que en el medio nosotros podemos empezar a ver y analizar, aprovechar este encuentro bueno, para ver que sí, que los algoritmos pueden ser sesgados, los algoritmos, como vieron, de inteligencia artificial y los que no. eh, Atentan contra la privacidad de nuestros datos, contra la confidencialidad, son sesgados por nuestros prejuicios, por nuestro modo de ver los temas, y así como digo nuestros prejuicios, digo lo de los técnicos informáticos, los de los programadores también. Así que hay que abrir la mente a que por más que sean los algoritmos los que hoy están dirigiendo nuestras vidas, ya no nos están informando, sino que nos están dando opciones, ¿no? Opciones de consumo, opciones de lectura, nos orientan, ya no es solo la libertad de información, sino que están haciendo mucho más que eso. Entonces está bueno poder ver si es que hay algún defecto o algo que se pueda mejorar en la programación para que realmente estos sistemas de inteligencia artificial sean como pretenden, un poco más objetivos, inclusivos y más justos, porque así se pretenden, ¿no? O sea, tienen que ser necesariamente más justos, es decir, una decisión automatizada debería ser así, objetiva, justa, porque precisamente están las matemáticas, los modelos matemáticos detrás, pero bueno, todo eso hay que verificarlo y hay muchas pruebas de que todavía ello no sucede. Antes de entrar directamente a compartirles el PowerPoint, bueno, eh, quería decirles esto, ¿no? Que la inteligencia artificial hoy, por supuesto, está en todos los campos de nuestras vidas y la inteligencia artificial
ha podido desarrollarse precisamente, primero, por el gran desarrollo que tuvieron las plataformas digitales, todas, tanto las de intercambio de bienes y servicios, como las redes sociales, como las mensajerías, porque a partir de ahí sabemos que fuimos largando terabytes de datos por el ciberespacio y sabemos también que esos datos son almacenados por las empresas proveedoras de servicio, que son las que van a explotar económicamente todos esos datos. Sabemos que hay datos y huellas y rastros que dejamos nosotros mismos a través de nuestra navegación por Internet, porque de todo queda huella en Internet. Hay anonimato, pero hay huella, ¿no? El anonimato es importante, pero los rastros digitales quedan en los dispositivos, eh, quedan, digamos, por todas estas herramientas digitales que estamos utilizando. Entonces, bueno, en estos últimos 10 años los desarrollos de inteligencia artificial son monstruosos, son enormes, debido primero a todo ese proceso de recolección de datos, ¿no? Como dice ahí Yuval Harari, que es un historiador israelí, no es de nuestra rama jurídica, ¿no? Pero él dice que este siglo tiene una nueva religión que es el dataísmo, que es toda la gran cantidad de datos que nosotros ofrendamos permanentemente. Finalmente terminamos siendo un producto, ¿no? Al que se le vuelven a ofrecer, como dije, opciones de consumo, que sí, es conforme a datos que nosotros hemos volcado primeramente o que terceros han volcado sobre nosotros, o datos que se han cruzado de diversas fuentes digitales, ¿no? Los datos, sí, los dimos primero nosotros, pero luego, cuando estos datos se entrecruzan, se interconectan, se vinculan con otros datos de otras fuentes que no sean digitales también, bueno, se van configurando patrones, tendencias, que hace que un algoritmo pueda predecir y nos vaya inclusive señalando, por si no lo tenemos pensado, qué es lo que queremos consumir, porque tiene una base para hacerlo. Y cuanto más masiva es la plataforma, cuanto más datos tenga, es más seguro que puede llegar a darnos opciones más fiables. Es obvio que Google, Microsoft, Facebook, todas las empresas del grupo Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, eh, ay, perdón que la pantalla y vuelvo. Es obvio que todas estas empresas como, digamos, como toda estadística, como utiliza millones y millones de datos, es posible que los programas matemáticos sean mucho más fiables porque se entrecruzan mucho más cantidades de datos que un modelo que es un poco más chico y que trabaja con pocos datos. Pero bueno, lo cierto es que llegamos hasta acá gracias al crecimiento de todas estas redes y siempre a expensas de nosotros, porque las redes reditúan más económicamente cuantos más usuarios seamos, ¿no? Amigos, amigos de los amigos, y estos son datos, esto es información, la información es dinero, y es muy importante eh, cómo se trabaja con esa información, ¿no? Que la velocidad también, porque la información en tiempo real cuesta mucho más, se monetariza muchísimo más que una información que no llega en tiempo, porque llegamos mucho más tarde, en fin. Entonces, todas estas técnicas, los cientistas de datos y que trabajan para estas empresas y en general eh, lo saben, ¿no? Y saben cómo son estas técnicas de explotación económica de los datos personales. El problema aparte en el que no me voy a meter es de quién son los datos personales, ¿no? Porque a esta altura entendemos que tienen un enorme valor económico, que los produjimos nosotros, pero claramente los estamos como eh, dando en crudo, todos compartiendo muy en crudo estos datos, ¿no? Es muy importante el trabajo que hacen las empresas, que es categorizarlos, sistematizarlos, cruzarlos, en fin. Nosotros damos datos en bruto y ellos
los van segmentando y elaborando perfiles de todo tipo, tanto de consumo como otro tipo de perfiles. Y bueno, y eso vale muchísimo dinero y se discute hoy en todo el mundo. ¿Y cuánto vale? Si es que vale algo para nosotros, aquellos que somos el producto, pero a la vez, ¿por qué? Porque somos los que proveemos toda esa materia prima tan valiosa, ¿no? Entonces, esto es como una generalidad. No sé si alguno tiene algún comentario, quiere agregar algo. Esto, como todo, es un resumen, una introducción, ¿no es cierto? Se puede hablar más, pero es más o menos mi mirada en relación al tema del trabajo con los datos personales y que tanto tiene que ver con los actuales desarrollos de la inteligencia artificial. Bueno, si no hay por ahora entonces ningún comentario, voy a intentar compartirles un PowerPoint nuevamente. No, no lo estoy haciendo. Compartir. Y de vuelta, esperen ver un pizarrón, algo como para ordenar la clase, nada muy interesante. Desde el punto de vista del diseño, me refiero. Bueno, ahora se los voy a compartir en grande, ¿no? Avísenme, Walter, o cualquiera de ustedes, si hay algo que no se ve o que hay Perfecto, que... Nora. Ahí ya amplié la imagen, pero se ve perfecto. Sí, ahora estoy por eso, ahí lo ven mejor, ¿no? ¿Se está viendo en grande allí? Sí, Sí. se ve grande, Nora. Perfecto. Bueno. Eh, lo primero que quería comentarles que si bien acá en Argentina no tenemos legislación sobre inteligencia artificial, sí sobre esto se ha avanzado mucho en Europa, dando el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, porque estos son temas que precisamente tienen un valor económico, un valor social muy importante. Entonces, como nos ocurrió con el cibercrimen, es como que el fenómeno fáctico de los desarrollos de inteligencia artificial se les ha dado rienda suelta, no se escamotea dinero en lo que es todo este tipo de investigaciones, pero como siempre, la legislación y la reglamentación de estos fenómenos van siempre por detrás. Entonces, sí tenemos una ley europea de servicios digitales y también tenemos que se están elaborando códigos relativos a la inteligencia artificial, reglamentaciones. Pero esta ley europea es muy importante porque precisamente se refiere a que está particularmente enfocada para que se pueda tener una mayor supervisión sobre las plataformas digitales, que como dije son las que trabajan y explotan nuestros datos, y para atenuar todos los riesgos sistémicos como son la manipulación de los datos, la desinformación y las violencias. Y dentro de las violencias, a la que nos vamos a referir es a la violencia de género. Esta ley europea de servicios digitales, bueno, aplica a todo este tipo de proveedores de servicio, ¿no? Los intermediarios de red o proveedores de servicio a Internet, proveedores de alojamiento, de sitios, de datos y todo tipo de plataformas en línea que sean comerciales o sociales, siempre y cuando tengan un tamaño grande. O sea, se aplica esta ley a las plataformas de mayor tamaño. Ahora vamos a ver qué número de usuarios tiene que tener una plataforma para que se le aplique esta legislación. Eh, esta legislación de plataformas digitales también fue posible gracias a que previamente en Europa, ahí por el 2018, se reguló también acerca de la protección de datos personales. Entonces, Europa, en línea con esto, ahora regula las plataformas. Antes, previamente, había dado ciertas directivas europeas, pero que no eran una regulación tan consciente como es ahora, que se conoce mucho más el fenómeno y que se conoce las afectaciones, ¿no? De todo, de todas, digamos, de las interacciones digitales, que a la vez que nos sirven muchísimo para comunicarnos, sobre todo
y efectuar todo tipo de interacciones, como esta que estamos teniendo, que se profundizó justamente en el 2019 por la pandemia, ¿no? Todo esto ya estaba, las herramientas estaban, pero realmente ahí hubo un vuelco masivo al ámbito digital y bueno, luego de estos años llegó el momento de regular un poco todas las asimetrías y todas, inclusive las cuestiones delictivas que suceden a través de Internet y a través de estos intermediarios. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer esta ley de servicios digitales? Va a mejorar, por ejemplo, mecanismos de eliminación de contenidos ilícitos. Al respecto, hago un paréntesis, porque acá también en Argentina se ha comenzado a regular sobre esto, sobre la eliminación o supresión de contenidos ilícitos. Ustedes recuerdan que fue la Corte allá por el 2014 que en el caso Rodríguez María Belén con Google eh, hizo como bueno, un procedimiento que se llama de take notice and take down, diciendo que para dar de baja un contenido ilícito, primero había que anoticiar al proveedor de servicio, individualizar cuál es el comentario, cuál es la imagen, cuál es el contenido que se desea suprimir, y una vez notificado, el proveedor tenía que diligentemente proceder a dar de baja. Pero esto es un mecanismo pretoriano, lo generó la Corte en el 2014. Y ahora, en la ley Olimpia, que ustedes la deben conocer, la ley que modifica, es muy reciente, que modifica la ley 26485 e incorpora la violencia digital a la ley contra toda forma de violencia contra la mujer. Y en esa ley precisamente se regula que los proveedores de servicio tendrán que dar de baja, suprimir contenidos que tengan que ver con violencia digital contra la mujer en sus redes. Entonces, Argentina ha dado un pasito más para la regulación de esta ley, llamada Ley Olimpia, por un caso de violencia de género ocurrido en México y bueno, esto le dio el nombre a la ley en México y se la conoce aquí también por ese antecedente como Ley Olimpia. Entonces, se mejoran en Europa estos mecanismos para eliminar contenidos ilícitos. Otros mecanismos de protección efectiva de derechos fundamentales de usuarios en línea, derechos en los que está incluido no solo la privacidad, sino también la libertad de expresión. Estas son las dos tensiones básicas de Internet, ¿no? Y por otro lado, se introduce una mayor supervisión pública en las plataformas, sobre todo las que llegan a más del 10% de la población de la Unión Europea. Estas son las grandes plataformas, aquellas que por lo menos están llegando a un 10% de la población de la Unión. Bueno, por otra parte, acá, algoritmo, ¿no? Ya nos metemos un poco más en la inteligencia artificial. La Ley de Servicios Digitales Europea también se refiere al algoritmo, porque en verdad, si Internet significa una amplia libertad de expresión y libertad de prensa, porque es libre tanto dar información como recibir y buscar información en Internet, hoy tenemos que decir que los algoritmos, que son estos programas que tienen instrucciones, estos algoritmos hoy son los editores de los datos del presente, porque son algoritmos, son estos programas automatizados, estos software que, como les dije, nos van acercando contenidos hechos a medida de nosotros, precisamente por toda la cantidad de datos que han tomado y tienen de todos nosotros. Y estos algoritmos, entonces, editan todos nuestros datos y además sirven para la toma de decisiones automatizadas. Hoy por hoy, si uno pregunta, bueno, ¿qué preferís? ¿La opinión de un ser humano o una opinión de un algoritmo, una opinión automatizada? Y bueno, es muy probable que muchos empresarios, sobre todo en ese ámbito, estén prefiriendo la toma de decisiones automatizadas, porque pueden ser mucho más rápidas, es práctico, porque se llega
a mucho mayor cantidad de datos en la menor, o sea, se pueden procesar, esta gran capacidad de procesamiento que tienen las computadoras, bueno, puede hacer que una decisión automatizada esté mucho más informada que una decisión humana en la misma unidad de tiempo. Pero también los algoritmos pueden contener sesgos y contener errores. ¿Y esto por qué? Porque los programadores son humanos. Entonces la tendencia mundial es exigir transparencia, es decir, en Europa se está regulando sobre esto y transparencia significa, bueno, explíquenme cómo funciona el algoritmo, cuáles son los datos que toma, si esos datos son verificables, ¿no? ¿De dónde los toma? Eh, el volumen de datos que tiene. Es decir, explíquenme cómo el algoritmo, que en definitiva para llegar a una decisión automatizada, cuáles son aquellos pasos y datos que está tomando para llegar a esa decisión. Claro, yo dije, la decisión automatizada puede ser más rápida quizás, pero la verdad es que si no conocemos, si no sabemos cómo está compuesto este algoritmo, cómo piensa el algoritmo, cómo llega a los datos que llega y a las conclusiones que llega. eh, si no conocemos esto, no tenemos esa explicación, bueno, la verdad es que son decisiones inapelables. Entonces, en el mundo jurídico, uno podría decir, bueno, me quedo con una decisión judicial, porque por lo menos la decisión judicial es motivada y se puede apelar si es injusta. Pero una decisión automatizada, que no es transparente, que no se conoce su código fuente, que no se explica cómo llegó, digamos, a las conclusiones que llega, bueno, no sirve, no sirve en principio. Tenemos que tratar de llegar a ver cómo es esa construcción para poder justamente defendernos de una decisión automatizada y decir, no, tal dato que tomo no es actual, no es verídico, o está sesgado, o no es pertinente para aquello que pretende resolver el algoritmo. Eso también, los datos tienen que ser pertinentes. Para poder predecir, digamos, determinada conducta, tenemos que usar datos del pasado, pero que permitan una predicción, no datos sustitutivos, datos que nada tienen que ver con aquella materia que se va a decidir. Pero muchas veces la transparencia del algoritmo, claro, colisiona con el derecho de propiedad intelectual o industrial de las corporaciones. Entonces, en esta tensión, la verdad que se trata de dos derechos. Es indudable que tenemos el derecho a conocer eh, el fundamento de una decisión automatizada, pero también es cierto que existen los derechos de propiedad intelectual industrial y por tanto, bueno, en esta tensión también habrá que regularlo, de qué modo y de qué forma podemos lograr que sean lo más transparentes posibles. Bueno, para hablar de algoritmos, como les dije, hablamos de datos, ¿no? Que por eso les hablé de la ley de plataformas digitales, que son todas estas plataformas de tecnología que explotan y organizan nuestros datos, que efectúan ese tratamiento automatizado para sugerirnos cosas, inclusive para censurar comentarios o censurar contenidos. Eh, las, digamos, tratan esos datos y llegan a conclusiones y a tendencias, y a partir de ahí se toman decisiones. Además, los almacenan, los organizan, los recolectan, los sacan, los disocian, los comunican, transfieren y van elaborando perfiles de todos nosotros, perfil de consumidor, perfil de usuario de tal servicio, etc. Y esta Big Data, acá están estoy tratando de mostrar, bueno, eh, cuáles son, cuáles son digamos, las B de la Big Data, ¿no? Las B corta, que se los habrán comentado, pero las 3 B de la Big Data son la velocidad de los datos, el volumen de los datos y la variedad. Falta ahí la veracidad, en realidad, variedad y perdón, veracidad.
eso va de suyo. Es necesario trabajar con datos muy variados de la persona, pero también esos datos tienen que ser extraídos de fuentes veraces, porque si no, ya estamos sesgando el algoritmo con datos que no son ciertos. La velocidad, que como les dije, es fundamental porque el dato de más valor es aquel que se puede brindar en tiempo real y el volumen, esa gran cantidad de datos que permite el sumado a la gran capacidad computacional que tienen hoy las empresas, bueno, permiten hacer todo este trabajo de automatización. Ahí está, bueno, pretendo mostrar lo que es un perfil, ¿no? Es muy importante también saber cómo se llegó, cómo se construyen estos perfiles de usuario, poder oponernos también a esto e incluso poder oponernos a conclusiones determinadas del algoritmo y preferir que no nos oriente. Esto no es un invento que se me está ocurriendo, sino que esto está regulado así en esta ley de servicios digitales europeas. Y ahora entrando, ¿no?, en esto de la inteligencia artificial y la violencia de género, o la perspectiva de la violencia de género. Yo quise acá resumir muy sencillamente y de la forma más genéricamente posible, ¿cómo es esto de la violencia de género? Porque no estamos hablando solo de violencia contra mujeres y niños, ¿no? Niños y niñas, sino que estamos incluyendo a esta violencia contra las diversidades. Es decir, todas aquellas categorías en donde el género puede no coincidir con el sexo. Entonces, se van dando diversas opciones, transgénero, transexuales, cis, en fin, hay un montón de categorías que son diversas y que este fenómeno de la violencia las está afectando también. ¿Por qué? Porque este fenómeno de la violencia de género es complejo, es multicausal, efectivamente no son muchas las causas que producen la violencia de género, pero sin embargo, lo que yo rescato es que se trata de una manifestación de relaciones de poder históricamente inequitativas o desiguales entre hombres y mujeres. Acá no tenemos mucho que pensar y analizar en esta definición porque todos sabemos que históricamente hay ciertas funciones reservadas, sobre todo las públicas, al hombre, que estaban reservadas al hombre, y otras más que tienen que ver con la privacidad, con las tareas de cuidado, a las mujeres. Entonces, por supuesto, allí las relaciones de poder son desiguales, pero no solo abarca a mujeres, a esta situación inequitativa, sino que también abarca a estas personas que, como les conté, desafían las normas del género. Estas personas también son vulnerables a las violencias por las redes. Y la raíz de esta violencia se encuentra precisamente en esos roles tradicionales asignados que les comenté, que por fortuna, por supuesto, van cambiando, sin que por ahora, digamos, en el caso de las mujeres y también en el caso de otras diversidades o grupos más desfavorecidos, eh, bueno, empiezan a equipararse, aunque sabemos que en el caso de las mujeres se ha estudiado que también tienen lo que se llama un techo de cristal para llegar a ciertos cargos y puestos directivos. Y aquí, a partir de acá, ustedes dirán, ¿qué es esto? Pasamos de la violencia de género teóricamente, pa- quise pasar directamente a algunos ejemplos prácticos eh, de desarrollos de inteligencia artificial que para mí y para aquellos que los vienen estudiando, eh, básicamente no tienen incorporada una perspectiva de género, o sea, una perspectiva de equidad, de igualdad de oportunidades, etcétera, sino que por el contrario, por ejemplo, estos robots sexuales humanoides que están diseñados para imitar precisamente a mujeres y a niños. Y entonces perpetúan un modelo de explotación sexual y de inferioridad percibida, porque si estos robots
generalmente asumen estas características de mujeres y de niños, es porque precisamente son percibidos como inferiores o como aptos para la dominación sexual. Porque también con esta forma, con estas figuras, se va a justificar, se va a seguir justificando la utilización de la mujer, niños y niñas como objetos sexuales, es decir, se los cosifica, cosa que también no es aceptable desde esta perspectiva de género, ¿no? Que precisamente habla de equiparar a las diversidades, superar eh, digamos, estas desigualdades históricas. Por otra parte, se dice, y acá me guío por autores que trabajaron en una campaña contra estos robots sexuales, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que dicen que estas máquinas también reducen la empatía social y fomentan métodos de adquisición y control, porque precisamente se compran y además son máquinas a las que se controla. Y acá sí me refiero a estos autores de la, de la campaña contra robots sexuales, que señalan que se está creando una tecnología con fines basados en modos injustos y abusivos de interacción humana que perpetúan estas prácticas. Resumiendo, la perspectiva de género lo que precisamente quiere ver es en qué desarrollos de inteligencia artificial estamos perpetuando estas prácticas sexistas, deshumanizadoras, cosificadoras, y a partir de eso poder cambiarlas y dar una mayor participación a otros sectores que tengan algo que decir respecto de los desarrollos tecnológicos para así sí tratar de tener algoritmos y máquinas como estas que estoy hablando más justas y más equitativas. Otro tema que me pareció interesante traerlos, por supuesto yo los estoy contando en forma muy genérica, muy rápida, porque el tema es largo, pero sí puede dar para pensarlo y para charlarlo, ¿no? En la siguiente parte de la clase. Los delitos en el metaverso, este universo, vieron que la empresa ahora, ya, tanto Facebook como WhatsApp como Instagram, son de Meta. Entonces, de ahí el metaverso, de esta empresa, de Mark Zuckerberg. Lo anunció en el año 2021 y se trata de un universo virtual, de realidad aumentada, y en la que se pueden producir delitos, al igual que en el mundo offline. Lo que tenemos que, o es posible discutir, es si son delitos o no, ¿no? De si para hacer delito en la virtualidad o en el metaverso debieran tener consecuencias en el mundo offline, ¿no? En el mundo real. Eso es para la discusión, pero lo cierto es que no está regulado allí qué pasa. Y acá comento el caso de agentes de un grupo de policía tecnológica de Zaragoza que detuvieron a un usuario que creó una aplicación online para remitir fotografías y videos de carácter sexual explícito a otros usuarios. En realidad, acá dice a otro, pero es en realidad para compartir a través de esa aplicación videos de carácter sexual. Y se trataba, o así se lo llamaba, como una comunidad de usuarios interesados en el metaverso. Quien hace la denuncia, al papá de una nena engañada en esta aplicación de 11 años. Fíjense, el autor, el que fue detenido, había creado en el metaverso un avatar de una chica de 19 años, a la cual, ¿para qué? Para con ese avatar ganar la confianza de otras niñas y niños menores. Entonces ahí yo me pregunto, ¿puede haber grooming entonces en el metaverso? Esto de hacerse pasar por un menor para luego abusar sexualmente o por lo menos generar, eh, para luego difundir eh, imágenes sexualmente explícitas o material sexualmente explícito o de pornografía infantil. O sea, aparentemente estamos ante la posibilidad de un grooming en el mundo virtual, en esta aplicación del metaverso.
Otra aplicación. Ya grabo. Delitos en el metaverso. Bueno, estábamos en esto, yo me preguntaba si este no sería un delito de grooming, pero claro, delito de grooming hasta ahora es en el mundo virtual y esto es el metaverso, es una realidad virtual, eh, pero no, todavía no está definida qué característica, ni siquiera tiene reglas precisas de qué es lo que se puede hacer, aunque allí se generen negocios y montones de cosas y hasta cuestiones delictivas o de acoso, etcétera. Bueno, la otra cuestión que les quería mostrar era esta. No sé si la recuerdan ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de esto, de la aplicación para predecir embarazos adolescentes? ¿Quién la propuso? ¿Cuándo se propuso? Se me escucha, ¿no? Sí, Nora, se lo Se escucha escucha. perfecto y se lo ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, esto se trataba acá ahora sí no estoy viendo las manitos, si hay alguna mano levantada, por lo tanto, si alguien quiere hablar, si por favor, Walter, Sí, me perfecto, puede le decir, avisamos, Nora. porque reduje la pantalla, reduje la parte del Zoom y estoy con el PowerPoint nomás. Le aviso cualquier pregunta, Nora. Bueno, esta era una aplicación que la iba a desarrollar en Salta, un gobernador en aquel momento, ahí por el 2018, se trataba del gobernador Urtubey, porque lo saqué de distintos medios de, de la época, medios eh, gráficos y digitales de la época, y en ocasión de la discusión de la ley de interrupción del embarazo, entonces él propuso una solución que tenía que ver con un desarrollo de inteligencia artificial. Se trataba de una aplicación que la iba a desarrollar Microsoft, que la iba a manejar el gobierno de la provincia, y con la cual se podía predecir, por un lado, la deserción escolar de niñas y niños y adolescentes, y también se podía utilizar la aplicación para predecir embarazos adolescentes. Se iba a poder identificar con nombre, apellido, domicilio y con casi 6 años de anticipación a estas posibles víctimas de un embarazo. Y que iba a trabajar con datos entrecruzados sobre cantidad de jóvenes menores embarazadas y no, cantidad de jóvenes que abandonaron sus estudios y las que no. En este ámbito se cruzarían datos, ¿no? De estas dos investigaciones, digamos, o de estos dos modelos para predecir dos cosas que eran diferentes, pero que parcialmente estaban entrelazadas, o por lo menos para quienes desarrollaban este programa tenían algo en común, ¿no? La deserción escolar, el embarazo adolescente, por porque se podía explicar a lo mejor el embarazo adolescente por cantidad de jóvenes que abandonaban los estudios y las que no, y ahí, bueno, precisar, bueno, qué pasaba con cada una de ellas, ¿no? Qué pasaba con las que no y con las que sí. Tasa de embarazo por zona en la que viven, es decir, todos estos datos eran los que, esta era la Big Data que iba a utilizar la aplicación, y cantidad de jóvenes agrupadas por país de origen y por etnia. Empezando por el final, yo no entiendo por qué la etnia podría ser un dato pertinente para predecir un posible embarazo adolescente. Eso por un lado. Ni siquiera tampoco para qué sirve la agrupación por país de origen. Eh, sí, tal vez resultaría relevante un dato de, por ejemplo, si cuántas de esas niñas, adolescentes habrían recibido la ESI o la educación sexual integral en los colegios, por ejemplo. Eso sería un dato pertinente, porque habla bueno, del conocimiento de medidas de prevención contra embarazo no deseado, por ejemplo. Se me ocurre, puede haber muchos otros datos pertinentes. Y un dato, eh, acá, a ver si en algún momento lo dice,
jóvenes menores embarazadas que abandonan los estudios, los que no, tasa de embarazo por zona. Bueno, también no está aquí, pero se tomaba también estos datos, por supuesto, de registros de hospitales públicos. Y claro, este dato también es sesgado, porque no está contemplando todo el universo de mujeres adolescentes que pueden quedarse embarazadas, porque por supuesto las mujeres más vulnerables o pobres son las que van a abortar en el hospital, las que pasan por un hospital. En cambio, las mujeres adolescentes de mayor poder adquisitivo no pasarían por el registro de un hospital porque la interrupción del embarazo se haría en forma privada. Entonces, nuevamente encontramos sesgos, ni que hablar que encontramos muchos datos sensibles y de la privacidad de la persona. Y tampoco sé eh, qué otros datos, ¿no? Otra gran cantidad de datos que estarían tomando, como señaló el gobernador, que tenga que ver con costumbres, modo de vida de esas personas, más allá de la zona donde viven, que también es un dato un poco sesgado, porque de nuevo, quizás aquellas mujeres o niñas, adolescentes que viven en zonas más favorecidas, bueno, no pasan por este cruce de datos, porque la mayoría de los embarazos probablemente que se tomen van a estar en barrios desfavorecidos. Bueno, esto es solo una muestra de una aplicación un poco perniciosa del uso de la inteligencia artificial, que para mí demuestra claramente que de haber sido utilizada, porque no se llegó a utilizar, eh, bueno, habría fomentado estereotipos de género y estereotipos de género y sociales, ¿no? Por género y por nivel social. Entonces, todo, digamos, esto que mostré con la famosa aplicación que iba a desarrollar Microsoft, bueno, tiene por un lado esta posibilidad muy fuerte de reproducir estereotipos de género, prejuicios, creencias sexistas y valores socialmente arraigados sobre el rol de las mujeres y de los varones en la sociedad. Esto es lo que se llama sesgo algorítmico en relación al género, ¿no? Esto de la posibilidad de que el algoritmo se va a cargar con ciertos datos que están marcados por el sexismo, que no están equitativamente seleccionados, como algunos datos que le fui diciendo cuando comentaba la aplicación. ¿Y por qué ocurren los sesgos? Ocurre porque los modelos informáticos que se utilizan para generar el algoritmo se nutren de datos reales que contienen esos estereotipos de género, se nutren de creencias sexistas, de valores y de prejuicios, porque aquel que lo programa va introduciendo precisamente esto. Ya tiene eh, opiniones, formas de proceder y datos que considera importantes para realizar este tipo de predicciones. Aquí entonces faltaría una perspectiva de género y de diversidad en las personas que toman decisiones en el ciclo de vida del modelo informático. Dicho de otra manera, es muy importante incorporar también mujeres como cientistas de datos. Yo leyendo para esta clase me encontré con una estadística de la que surge que de las ingenieras de datos, en Google el 26% solamente son mujeres en relación a los hombres. Y digo que esto es importante porque hay ciertas vivencias y datos que las podría llegar a incorporar una mujer o alguna persona LGUTB, sí, de alguna diversidad que también pudiera formar parte de estudiar cómo se compondría un algoritmo para trabajar todo este tipo de problemas que están tan claramente sesgados por cuestiones sociales y de género. Eh, y si en Google parece poco ya que haya un 26% de ingenieras de datos, en Facebook es peor porque hay solo un 15%. Y esto no es menor, porque ahí
falta esa perspectiva de qué otro dato es importante tomar, por ejemplo, para este desarrollo que estábamos comentando. Perdón que no estoy viendo. Bueno, otro caso que quiero comentar, probablemente ustedes también lo hayan leído y la conozcan, que tiene que ver con las difusiones no autorizadas de imágenes íntimas y el uso de la inteligencia artificial a través de aplicaciones que desnudan adolescentes, precisamente. ¿Y esto dónde sucedió? Ustedes lo deben recordar, hemos podido leer la noticia también hace muy poco. Eh, Hay varias aplicaciones, una es Deep Nude, o esta Close Off, que es una aplicación que desnuda a chicas. Y por supuesto carece de todo tipo de regulación, porque si bien es cierto que las herramientas, una aplicación puede ser neutral, el tema del dolo reside en la intencionalidad con que, como en este caso de España, que estoy comentando en esta diapo, bueno, sucede que era un grupo de adolescentes menores que comienzan a tomar fotografías de chicas de su pueblo y las desnudan con ese programa, o sea, ponen las imágenes en el programa desarrollado con inteligencia artificial y luego, una vez que la inteligencia artificial las desnuda, o sea, hace una imagen, sobre la imagen de la foto real, aparece la imagen de desnudez, luego esa foto se descarga de la aplicación y se comparte. Entonces, este fue un caso muy resonante, inclusive desde el punto de vista jurídico, la discusión era, ¿pero esto qué es? ¿Es difusión de pornografía infantil? Y bueno, no parece, porque según nuestro Código Penal, para que haya pornografía infantil, debería haber ahí un menor abusado, y en realidad acá se están utilizando datos personales, de imagen. En España se dice que podría ser algún delito que atente contra la integridad moral de las personas. Uno podría decir contra la dignidad humana, ¿no? Porque en realidad difundir y compartir este contenido de desnudez realizado con una inteligencia artificial, en realidad no hace más que degradar, humillar a esas chicas que, aunque la foto no sea cierta, aunque la imagen no sea verídica, bueno, tiene ese efecto de como las deepfake, ¿no? Es decir, ahí hay imagen distorsionada y bueno, y aparece eh, esa imagen falsa, la imagen sí está protegida por la ley civil, tanto aquí por la ley de datos personales como la ley orgánica en España, que así lo prevé, pero bueno, desde el punto de vista penal también tenemos que pensar si esta humillación, esta difusión de contenidos eh, íntimos, aunque sean cometidos por inteligencia artificial, de alguna manera pueden constituir alguna situación de acoso, de ciberacoso o de ciberbullying, porque claramente lo que se logra es que se burle de estas chicas, se comparta estas imágenes. Bueno, evidentemente eh, causan un perjuicio importante para las víctimas y además los autores son menores, así que bueno, en ese caso habría que ver cómo se distribuyen las responsabilidades. Por supuesto que en la aplicación los que la crean dicen, no, bueno, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el uso que se le dé a esta herramienta. Eh, bueno, yo no sé si es posible, si a una aplicación para desnudar personas es posible darle un uso lícito, pero sí, tal vez sí, como creación artística. Pero yo la veo más para el lado del acoso, del bullying, o para dispersar una noticia. Bueno, eso más bien las deepfakes, ¿no? No hace falta que la imagen sea de desnudez, pero con que esté alterada la imagen o la voz por inteligencia artificial, bueno, son aplicaciones que distorsionan la realidad, que manipulan imagen y sonido, pero como son verosímiles, bueno, precisamente ese es el daño, porque justamente
sirven para desinformar, para crear falsas noticias, para difundir noticias falsas y ni siquiera o ponen muy en cuestión de cómo en el futuro se va a manejar esta prueba documental, porque cómo saber, cómo poder distinguir una deepfake de, que es muy verosímil, de una imagen real. Por supuesto, hay técnicas informáticas y de metadatos para esto, pero en principio se hace difícil al ojo, digamos, que no está avisado para estas cuestiones. Bueno, en definitiva, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y el uso de nuestros datos? La primera cuestión es que no comprometan la privacidad, la imagen y la confidencialidad de los datos sensibles. Todo el tema de la privacidad, imagen y confidencialidad la vemos con el ejemplo de esta aplicación que desnuda mujeres. También en la aplicación, por ejemplo, de Urtubey del gobierno de Salta, vemos que se trabaja con datos sensibles y ese es un problema también, porque en el caso que se hubiera desarrollado esa aplicación, ¿cómo se guardan estos datos sensibles, ¿no? Cuando en realidad los servidores de Microsoft están en la nube, ni siquiera están en el hemisferio sur, con lo cual pedir datos de allí, bueno, cuesta, por supuesto, mucho más trabajo que hacerlo desde el hemisferio norte. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta, que no se reproduzcan los sesgos humanos discriminatorios, puesto que el problema es la escalabilidad y la masividad con la que se aplican estos desarrollos. Porque si nosotros tenemos un modelo matemático, un algoritmo pequeño, supónganse que uno lo desarrolla en su casa para dar de comer a la familia, ¿no? Para organizar los almuerzos y las cenas familiares. Eh, bueno, ahí primero que van a ser pocos los destinatarios, con lo cual vamos a trabajar en ese modelo matemático con datos de pocas personas. Además, lo vamos a hacer correctamente, no vamos a usar datos sustitutivos porque nos vamos a basar para hacer el menú en aquellas cosas que a los integrantes de nuestra familia les gusta comer. Hasta ahí vamos bien porque parecería un programa bastante fiable, lo cargo con datos de todo lo que les gusta comer. Y luego, como se hace con un algoritmo, les pongo un puntaje, porque si a mi familia les gusta las verduras, la carne, las frutas, pero también le gustan mucho las golosinas, bueno, no voy a decirle al algoritmo que estos datos sean repartidos en partes iguales, porque si no, todos los días y en todas sus comidas comerían igual cantidad de dulces, por ejemplo, que de carnes o de verduras. Bueno, eh, este sencillo programa, como otro programa que puede hacer el director técnico de un equipo para estudiar las jugadas del equipo contrario, ver cómo se comportaron los jugadores del equipo contrario en otras oportunidades y así evaluar los riesgos y así poder predecir cómo va a ser un futuro partido con ese equipo estudiado. Y eso está muy bien, esos algoritmos predictivos se hacen no con una enorme cantidad de datos. Ahí yo iba cuando digo que el problema de los sesgos de un algoritmo es cuando la aplicación del algoritmo es masivo, porque ahí es mucho más difícil controlar, y sobre todo con el machine learning, es decir, que cuando el algoritmo va aprendiendo solo y va incorporando datos de datos y de datos, bueno, ya es muy difícil poder controlarlo y ahí es muy probable que aparezcan desvíos del algoritmo y sesgos que no van a aparecer en modelos pequeños matemáticos como este que contaba yo del algoritmo para hacer los menús de la familia, no sé, para todo un año, para todo un mes, y el algoritmo del director técnico que está previendo cómo se va a comportar, digamos, el equipo contrario en un próximo partido. O sea, todos estos algoritmos son muy buenos y efectivamente pueden ser equitativos, justos y muy certeros en las predicciones. Pero cuando ya se utilizan datos masivos, por ejemplo, para despedir personal, para contratar personal, eh,
en empresas comienzan a utilizarse masivamente para aplicar puntajes a los colegios privados y públicos, bueno, ahí ya se pierde el control de qué datos se están tomando y hay mucho riesgo de que se empiece a cargar el algoritmo con datos sesgados eh, y con datos sustitutivos. Es decir, que si, por ejemplo, una empresa utiliza un programa, por ejemplo, para tomar empleados, y uno de los datos que utiliza es, por ejemplo, si está en el Veraz, si está atrasado en el pago de sus facturas, y eso lo utiliza como para sacar de ahí la conclusión de que, bueno, que un posible empleado que no tiene al día su factura, su pago de sus servicios, bueno, no va a cumplir, no va a ser puntual. Es como mucho, ¿no? Es como que son datos sustitutivos que pueden estar atentando contra la verdad, contra un empleado que a lo mejor puede ser muy bueno en lo que hace, pero tener sus cuentas un poco desordenadas y que no por eso va a llegar impuntualmente al trabajo. Y lo cierto es que estos programas así chapuceros que están utilizando datos que no tienen que ver con aquello para lo que se los precisa, van a perpetuar desigualdades. A la persona que, por ejemplo, si toman como dato para tomar una persona hace cuánto que no trabaja, y bueno, y si hace mucho es porque precisamente no tuvo trabajo y puede no depender de él porque puede depender de una situación fluctuante en su país, como pasa en el nuestro, fluctuaciones de la política y de la economía. Entonces, esos son malos programas, se aplican masivamente y perpetúan desigualdades. Otra prohibición de inteligencia artificial en programas que tengan que ver con la seguridad nacional, con el servicio de justicia, en el sentido que debe construirse muy bien un algoritmo que pretenda tomar decisiones justas. Y además debe ser un algoritmo transparente, del cual uno se pueda defender, como dije al principio, y otro programa que estaría totalmente prohibido por cuestiones sociales y por cuestiones de sesgos de todo tipo, es aquellos programas de puntuación social que hacen, por ejemplo, eh, los gobiernos en China, ¿no? Donde van puntuando al individuo por, por determinadas cuestiones. Esto lo pudimos ver en una serie eh, hace un tiempo, ya es una serie un poco vieja, pero que precisamente en uno de los episodios mostraba esto, cómo es el sistema de puntuación de las personas, y es realmente terrible porque las personas tienen permanentemente que subir imágenes de ellas felices, tomando café, un lindo café, en un lindo lugar, en un entorno agradable, en determinada compañía, y así van subiendo la puntuación social. Bueno, esto está absolutamente prohibido desde el punto de vista de los sesgos y desde la perpetuar, digamos, situaciones sociales que no corresponden, que no permiten, porque ¿qué pasa? Todos esos programas de puntuación de riesgo y de puntuación social hacen, por ejemplo, que si la persona está mal puntuada, no va a poder acceder al contrato de alquiler de su casa. Bueno, y si no accede al contrato de alquiler, va a llegar un momento que va a ser un homeless, va a llegar un momento que no va a poder tampoco conseguir un trabajo, y así, las personas, en vez de permanecer quizás en su nivel social, precisamente por las decisiones algorítmicas, pueden ir bajando y bajando de este modo de situación. Entonces, ¿cuál es un modelo algorítmico fiable? Por un lado, depende de los datos que seleccionemos, que son el factor principal para que los resultados de ese algoritmo se puedan generalizar a todo tipo de situaciones, que no sean sesgados, que se puedan verificar los datos en su procedencia, es decir, de dónde salieron y se tomaron esos datos, de qué fuentes. Y además deben representar con precisión a la población a la que se le aplica.
Y en materia jurídica, el uso de algoritmos para el análisis de sentencias, por ejemplo, sobre violencia de género, es muy importante. El análisis de sentencias con uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se empiezan a extraer patrones comunes en todas esas sentencias, se empiezan a encontrar datos y hacerlos disponibles, con lo cual, si el día de mañana se programa otro algoritmo que tenga que ver con el género, vamos a poder cargarla de datos ciertos que surgen por lo menos de sentencias judiciales. Sabemos que no todos los casos de violencia de género llegan a los tribunales, pero por lo menos hacer disponibles a través de un algoritmo que contemple estas cuestiones, bueno, hacer disponibles todos los datos que los jueces toman en consideración para decir si en una circunstancia hubo o no violencia de género, para dictar una orden de restricción, una cautelar, etc. Esto sería un modelo algorítmico fiable, el que se toma, por ejemplo, entre otros, con datos de sentencias judiciales sobre aquello que se quiere juzgar. A modo de conclusión, pero son poquitas, no son las únicas, las podremos sacar también entre todos, pero son las más importantes. Es importante regular estas tecnologías de inteligencia artificial como se está haciendo en Europa, para que éstas sean éticas, o sea, que los valores que están detrás del algoritmo sean realmente morales, no perpetúen desigualdades, es decir, que estas tecnologías sean igualitarias y también sean equitativas. Entonces, que no traten como igual situaciones que son desiguales. Entonces, que no perpetúen estas desigualdades de género ni tampoco comportamientos misóginos y sexistas. Esto lo digo porque en el desarrollo de Chat GPT-3, al cual todos nosotros asistimos, al principio, como los datos de entrenamiento de ese algoritmo habían sido tomados en las redes sociales, resulta que se trataba de algoritmos misóginos y machistas y violentos, porque se habían entrenado con esos datos. Entonces, lo sacaron al mercado, al algoritmo, en esta necesidad de empezar a probar estos desarrollos, y claro, generaron un problema tremendo, tuvieron que dar marcha atrás, sobre todo el primer algoritmo inteligente de Google, BART, que generó muchos problemas. Y también se detectó en el chat GPT-3 que no era veraz, que citaba libros e inclusive fallos que no existen. Entonces, lo importante es cómo se entrena el algoritmo para que tenga todos estos valores de los que estamos hablando, y luego del entrenamiento se los debe ir controlando para que en este proceso de machine learning o procesamiento automático de aprendizaje, los datos no se vayan desviando. Entonces hay que siempre compartir, perdón, eh, comparar entre el set de datos que se tomó al principio para desarrollar un algoritmo con con cómo está funcionando en el momento del control, porque ahí ha tomado innumerable cantidad de datos nuevos que pueden haber desviado, digamos, el algoritmo tal como había sido concebido y tal como fue controlado y sacado al mercado en un principio. Bueno, como ven, todos estos temas son muy interesantes, tienen muchos problemas jurídicos, problemas interpretativos, problemas de cómo se van desarrollando y programando, problemas de inclusión. Si hablamos de perspectiva de género, es necesaria la inclusión, por un lado, de estos datos que provienen de sentencias que ya tienen incorporada una perspectiva de género para que sean tomadas en cuenta como datos para generar un algoritmo. Esto es una cuestión importante, por lo menos que hace a esto. Es muy importante que los datos sean veraces, sean las fuentes, y tener en cuenta también que como necesariamente para que un modelo sea más fiable hay que tratar
con muchos datos, utilizar una gran cantidad de datos, bueno, también ahí regular sobre todo los problemas de privacidad, confidencialidad que puede estar generando este tratamiento de datos, y Europa así también lo regula. Nosotros también, en nuestra ley de datos personales, deberíamos poner en una futura reforma una cláusula, por ejemplo, eh, que la necesariedad de poder apelar y de que se nos explique cómo ha sido tomada una decisión automatizada, es decir, qué datos han sido tomados nosotros para llegar a esa decisión, y evidentemente si la misma no es certera, bueno, pues el mismo derecho de habeas data, ¿no? Contra un dato que tomó, digamos, un algoritmo. Bueno, por mi parte, nada, la última diapositiva es, por lo menos, he tomado varios autores, pero es muy interesante que ustedes lean este, ¿no? Este vínculo, que lo puedan seguir del IALAB, que ha hecho investigaciones de inteligencia artificial y género, tiene varias publicaciones en Internet y están todas basadas sobre un trabajo de sentencias de género que comenzó a hacerse en un juzgado contravencional y de faltas de la capital. El propio juez, creo que es el doctor Casas, una persona muy interesada en estos desarrollos, y bueno, todo esto que experimentaron en el juzgado comenzaron, bueno, luego a publicarlo y desarrollarlo a través de este laboratorio de la UBA de inteligencia artificial. Bueno, Muchas vuelvo acá para... gracias, Nora. Si alguien desea hacer algún tipo de preguntas, están habilitados para solicitar el uso de la palabra. Mientras tanto, estamos por pasar la planilla de asistencia por el chat. Va a quedar disponible en Nora, ¿verdad? Este PowerPoint, material seguramente. Sí, yo después se lo mando, doctor. Bueno, muchas gracias, Nora. Le pongo alguna cita más ahí de fuentes y se los dejo disponibles. Perfecto. Bueno, está disponible la planilla de asistencia a todas las personas que están presentes ahí en el chat. Si no hay preguntas, bueno, restaría ya agradecerle, ¿verdad? Claro, agradecerle la presencia, la compañía con el Centro de Funcionarios Judiciales de esta provincia de Tucumán. La verdad, un placer conectarla, conocerla. A través de usted también les tenemos el agradecimiento a todo el equipo tan lindo que han conformado en este curso de inteligencia artificial, los grandes desafíos que tenemos por delante. La verdad, muy interesante, y también ya todos estos videos quedan grabados en la plataforma del Centro de Funcionarios Judiciales de la provincia de Tucumán para que puedan utilizar estas hermosas herramientas tan útiles que supieron compartir con todos nosotros profesores de la talla internacional como Nora. Nora, muchas gracias por todo. Las palabras de cierre se las concedo. Perdón, me pareció que por ahí podía haber alguna intervención por escrito en el chat. ¿Considera que es posible para el informe de riesgo de violencia de género el uso de la IA? Una pregunta de Cristina. Cristina ¿Es Escobar. posible para el informe de riesgo? Cristina, ¿me la podés como desplegar un poco la pregunta? Si se anima Pues Cristina a hacer una pregunta viva voz o a ampliarla, quizás puede hacer. cortita, pero aunque sea en forma oral para que yo me pueda manejar. Sí, buenas tardes. Disculpe, doctora, no tengo cámara, tengo un No, problemita. no hay Buenas problema, tardes, pero Cristina. contame un poco qué es en qué estás pensando acá. En el caso que usted vio que cuando ingresa la persona que está por realizar la denuncia por violencia de género, hay ciertos factores que tal vez se repiten. Entonces, ¿es viable en el caso
de la realización del informe de riesgo el uso de la inteligencia artificial. No sé si usted... Sí, Sí. lo que me parece viable es el uso de esos datos, porque son patrones, ¿no? Que se repiten, que un Sí. algoritmo podría tomar. Y uno decir, bueno, todas las víctimas que hemos recibido acá están sometidas a este y otro factor de riesgo. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta, si vamos a hacer un algoritmo para poder predecir, supongamos, situaciones de violencia de género y vamos a utilizar para esto un algoritmo predictivo, también tenemos que tener en cuenta que hay muchos casos que no se están denunciando, que entonces tendríamos que recurrir junto a estos datos para que no sean sesgados, porque este es un grupo de personas que viene con estas condiciones. Pero tenemos otro grupo que no denuncia, otro grupo en otra situación, y entonces, para que esto esté completo y no sesgado, para mí tendría que completarse. No podrían ser utilizados solo esos datos, sino cruzarlos con otro tipo de datos, que tengan que ver con la situación familiar, puede ser de educación, eh, con varios datos que se pueden tomar, pero todos relativos a situaciones, cuestiones familiares, por ejemplo, donde se pueden reproducir estos patrones violentos. Habría que completarlo un poco para utilizar un algoritmo, si es que es esa exacto tu pregunta, ¿no? No sé si vos apuntabas a otra cosa. Sí, sí, no. Como plantearlo en el tema de las cautelares, digamos, que pueden surgir en los juzgados, en las fiscalías, como para acelerar, digamos, ciertas, en cuanto a la funcionalidad, digamos, de estos lugares, ¿no? De estas oficinas. Si yo pensaba, si para usted podría ser factible el uso de la inteligencia artificial en estos casos, sin sacar la parte humana, por supuesto, el análisis de los profesionales interdisciplinario, pero el uso de la IA para esta situación, ¿no? Sí, por un lado, para mí sí, para mí es muy interesante y aparte que también participen mujeres en la elaboración del Ujú. programa de inteligencia artificial aplicable y que sí, que se utilicen, por supuesto, como datos todos los que ustedes ya tienen de situaciones de riesgo. Eh, sí, me parece muy útil y después ver qué de estos datos puede ser generalizado, ¿no? Ujú. Eh, y quizás complementarlo, como digo, con otros datos que puedan estar pertinentes para, por ejemplo, tomar o decidir una medida cautelar, desde luego que se puede utilizar para ordenar el juzgado, para tareas o la oficina reiterativas, eh, Ujú. administrativas, simples, para eso también, pero me parece muy interesante la posibilidad de generar un algoritmo que permita decir, no sé, en qué casos tiene que dictarse una orden de restricción rápidamente, o sea, analizado por un algoritmo. Me parece fantástico. Si están bien tomados los datos, sí, con esta perspectiva de la que hablamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. No, a vos, Cristina, gracias. No sé si había otra cosa. No tengo en el chat, Nora, otra pregunta. No, no tengo en el Agradecimientos, chat. sí. Agradecimientos de parte de la gente presente. Y bueno, y estamos compartiendo el enlace de la asistencia. Si Ah, alguien perdón, quiere hay una mano levantada, Walter. Yo no sé si hablar, quedó a Saide Ebrahimi, si es que le quedó la manito levantada o quiere hacer una pregunta. a ver, yo no. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha, se escucha. Buenas tardes, doctora, encantada. Mire, quería hacerle una consulta respecto a una noticia que salió este principio, redactado enteramente por ChatGPT y que también, bueno, se aprobó por unanimidad y que ninguno de los concejales se había dado cuenta. Yo quería saber cuál es su opinión respecto a esta cuestión, si bien era, por lo que tengo entendido, era una cuestión de medidores de agua, o sea, no era un tema, a ver, muy eh, grave, digamos, pero depende, no voy en cuanto a la gravedad del caso, sino en cuanto a la cuestión en sí
de repente una medida aprobada por unanimidad y redactada por ChatGPT y que, digamos, nadie haya tomado conocimiento de que, bueno, de que estaba redactado por inteligencia artificial. Quería saber su opinión. Sí, no, primero que la herramienta me parece súper válida, sobre todo si va a ahorrar, si hay algo que hace la inteligencia artificial es hacer tareas humanas en menor tiempo. O sea que imita a la inteligencia humana y además ciertas tareas ha demostrado que tiene mayor precisión, tipo un diagnóstico médico, hay determinadas actividades que eso ya está probado. Si en este caso es sencilla la decisión y en primer lugar, a mí lo que me parece es que el chat está en condiciones siempre y cuando primero se avise que la redacción la hizo una inteligencia artificial y segundo que haya control humano, porque como dije, probablemente mienta al citar alguna resolución, porque esto ya pasó, porque ya eso fue comentado, ¿no? Que hay cosas que dijo y hizo citas falsas el chat. Lo fueron, por supuesto, perfeccionando, pero me parece que, sobre todo al principio, tiene que haber un control humano previo antes de que la firmen todos, pero sí, me parece válido. Lo mismo si un profesor hace un examen con el chat o los alumnos utilizan el chat. Lo importante es saberlo y ver si entendieron y se dan cuenta que los datos volcados son verídicos, que no haya Muchas falsedad, gracias. digamos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Cada vez más, por ejemplo, en periodismo y eso se utiliza más el chat para generar noticias, pero creo que merecen control, bastante control Roberto, humano todavía. doctor Roberto Bueno, Flores, bienvenido. Está Sí, solicitando. ¿cómo le va, doctor Walter Varela? ¿Cómo le va, profesora Nora? ¿Cómo le va? Bien. hola, doctor, Eh, ¿qué tal? sí, le quiero hacer una pregunta, doctora, si es real una información que tengo acá en mi poder, vinculado con la pregunta que quizá hizo la compañera recién, de la aplicación de la inteligencia artificial a través del chat GPT en Colombia, por un juez laboral de Cartagena. En el año 2022 o quizá en este año, doctora, que resolvió una acción de tutela, que la acción de tutela en Colombia vendría a ser como la acción de amparo acá en la República Argentina. Y utilizó, digamos, la inteligencia artificial en su decisión, fue criticado y también fue elogiado y él terminó diciendo, este juez que se llama Juan Manuel Padilla, diciendo de que su decisión fue completamente personal, privada y autónoma, y que la inteligencia artificial lo que lo ayudó fue a condensar cadena de texto que lo ayudaron a él a tomar esa decisión, que es lo que usted está diciendo, profesora, me parece, con esos algoritmos fiables para tomar decisiones sobre una cuestión en particular. En este caso, le explico, fue una acción de tutela que es muy parecida a la acción de amparo en nuestra Constitución Nacional. Y este juez tomó esa decisión. Es decir, es muy, ¿cómo le puedo decir? Lo que este juez está diciendo es quizás lo que usted, profesora, está concluyendo en esta charla, ¿no? Con respecto a las conclusiones sobre los algoritmos. Parece que podría Sí, ser muy interesante, o si tiene conocimiento de esa decisión de ese juez en no, Cartagena, en Colombia, que hay sí, una no, ley no tengo. específica también, profesora, que le permite a ellos aplicar las herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, sí, por un lado eso, yo como les dije a lo largo de la exposición que me parece que tiene que estar regulado esto, porque yo dije sí, me parece bien siempre y cuando se cite al chat y se lo controle, pero la verdad que en el ejercicio de la magistratura me parece que sí, que una ley lo tiene que autorizar, una reglamentación, no, me Por parece eso, que no ellos puede, tienen una ley, doctora, ellos tienen una ley en Colombia, la sí, sí. 2213 del 2022, que le permite la utilización de las herramientas virtuales. Por eso, en ese caso, estaría correcto. En ¿Estaría ese correcto? caso, para mí sí, porque es una decisión que el mismo juez lo dice, está autorizada y está controlada. O sea, él
controló, es su decisión. En todo caso, comparte con el chat, pero porque relevó uno a uno, relevó los antecedentes, o sea, todavía no son desarrollos completamente fiables, no se puede hacer sin ese control humano, y si el juez lo hace y está autorizado, realmente no le veo demasiada objeción. Y aparte, no sé, también según el tema, ¿no? Porque bueno, en estos temas de, por ejemplo, perspectiva de género, y bueno, ahí va a ser un poco difícil ver qué dice el chat, porque es muy difícil volcar en un algoritmo temas éticos, morales, esas cuestiones, incluso el valor justicia, y qué puntaje asignarle a esa decisión algorítmica a cada uno de esos valores y datos que se toman, ¿no? Pero hay Bueno, ciertas cosas que sí, que me parece que en las condiciones que dijo usted, doctor, son posibles. bueno, gracias, profesora. No, a ustedes, a ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. José, no sé, quería hacer una pregunta, que lo veía atento, levantando la mano. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Un Bueno, minuto nada Hola. más, no les quiero bienvenido. quitar mucho tiempo. Bueno, un placer, como siempre, oírla. No, me estaba preguntando por lo paradójico que significa esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Esto es como, voy a tomarme la libertad de hacer un chiste, porque es como cuando nosotros escuchamos que se sale a... Sí, por favor, Perdón que no silencié esto. no hay problema. Sí, dígame. No, le decía que resulta paradójico, como cuando escuchamos que los humanos salimos a buscar inteligencia al exterior de la Tierra, ¿verdad? A otros planetas, como si acá no tuviéramos un problema bastante serio, pues algunos, bueno, es cierto, a algunos les falta, pero bueno, podríamos complementarlo muy bien por acá, bastante paradójico. Ahora, yo no estoy en desacuerdo, por supuesto, con el avance de la ciencia y mucho menos estoy en desacuerdo con que esto se acople a la dinámica que tiene el derecho, por sobre todas las cosas en la actividad del derecho penal, entendiendo esto como una conducta humana y con todo lo que ello implica. Lo que me resulta bastante complicado de entender es cómo la aplicación de una tecnología que está cargada y siendo utilizada a partir de conceptos netamente humanos puede resolver dejando de lado justamente el sesgo humano. No sé si se entiende el concepto. O sea, usted acaba de tocar un tema que es muy puntual. Podemos aplicar esto en temas que estén relacionados con la tecnología, administraciones internas, inclusive la administración, no sé, me voy a otro plano, la administración hospitalaria, pero ¿cómo le quita a usted, por ejemplo, en el caso del médico, la mano sobre el paciente que lo consuela? ¿Y cómo le quita a usted al letrado o a su señoría que está del otro lado del mostrador la capacidad de resolver y que esto se derive a solamente una máquina o un algoritmo? Resulta raro, ¿verdad? Esto es lo más complejo de la inteligencia artificial. Entonces, lo que creo que debería suceder es que esto debería ser acotado, o sea, que tendría que tener por lo menos límites que van más allá de lo ético, límites, porque ¿qué pasa? Yo puedo ir a cargar una parte de mi información para darle vida a un algoritmo que resuelve de determinada manera con mis principios morales, rectores éticos, etcétera, etcétera. Viene el de al lado que no va a tener ninguno que sea ni mejor ni peor, simplemente son distintos. Entonces, ¿qué tipo de información estamos planteando para que la inteligencia, perdón, podemos llamar inteligencia a esto que realmente resulta artificial? Vuelvo a aclarar que estoy totalmente de acuerdo con esto de que se involucre la dinámica del derecho penal a la ciencia, a la tecnología, pero me parece que tiene un límite ético. Es eso nada más, doctora. Sí, y efectivamente ese es como el gran dilema, porque por un lado la tecnología avanza y sobre esto, o sea, podemos mejorarla, podemos acotarla y reglamentarla y ver eso, de qué manera le agregamos algún aspecto ético, pero no la vamos a poder como ignorar, es como que la tecnología avanza y tenemos que pensar, sí, todos estos problemas de cómo hacerla menos sesgada, más equitativa, pero es cierto que ya en determinadas tareas está reemplazando al hombre. Quizás la de la justicia, por eso yo dije, para mí es una de las más difíciles de reemplazar, ¿no? Para tareas de agenda, de un juzgado, de notificaciones, ¿no? Todo eso puede ayudar un montón. Pero para la decisión judicial en cuestiones que no sean así muy reiterativas, muy
en masa, digamos, para ciertas decisiones particulares, y es difícil aceptar la sentencia automatizada de entrada. Sí, por ejemplo, para recopilar todo tipo de jurisprudencia, como se hizo en la Cámara de Casación Federal, que se recopilaron todas las sentencias de casación de todas las salas con perspectiva de género, por ejemplo. Entonces, eso es muy bueno, porque de ahí sí podemos extraer una base de datos jurídica, una big data jurídica, como para entrenar cualquier algoritmo y bien. Pero no, todavía falta mucha regulación y discusión y regulación de estos problemas, pero las cuestiones éticas yo creo que se están regulando y viendo, y la gente las está pensando, de los valores incorporados, que es cierto que tiene que actuar un conjunto de personas en la creación de un algoritmo, porque son un poco los valores de un ingeniero de datos y del otro, y depende de dónde vaya a tomar los datos que toma. Eso creo que es importante, o sea, cómo se reparte la construcción de ese algoritmo, las perspectivas que se incorporan. Eso para mí es importante, pero lo, lo más importante es que el problema también que hablé al principio, que mencioné, sobre la propiedad industrial y el secreto del algoritmo, porque para saber si la decisión es justa y no sesgada, yo tengo que poder saber qué datos utilizó, cómo se llegó a esa decisión. La verdad es que es esa, porque si no el derecho de defensa estaría también bastante en cuestión. Pero todavía igual falta muchísimo para que una inteligencia artificial supla toda actividad humana y la supere, porque en realidad lo que están haciendo las inteligencias artificiales es tratar de pensar como la mente humana. El problema es cuando se transformen en la mente humana. Por ahora están aprendiendo, eh, emulando los sistemas neuronales con esto del deep learning y todas estas técnicas. El problema es cuando terminen de aprender y sean la mente del humano, ahí sí, cuando el humano ya piensa en forma automatizada porque ya tiene incorporada todas eh, las decisiones que le metió la inteligencia artificial. Esto que yo decía de que el algoritmo no nos informa, el algoritmo ya nos orienta, nos dice qué leer, qué tomar, qué comer, a qué espectáculo, qué ideología y a quién votar. O sea, es importante cómo piensa y cómo se construye el algoritmo, pero también es importante cómo estamos pensando nosotros. Eh, De acuerdo. no sé, Muchísimas gracias por la respuesta. bueno, ¿no? Son puntos de vista, siempre son cosas muy también muy sesgadas las que nosotros podemos decir, esto hay que discutirlo muchísimo, y sobre todo la transparencia del algoritmo, para ahí vamos a poder saber cómo son los sesgos, qué puntaje tuvo ahí, alguna equidad en la decisión, ¿no? Algún factor de vulnerabilidad, alguna de estas cosas que los jueces miden, y a ver cómo está programado ese algoritmo. Muchas Eh, gracias, doctora. Y con esto ya termino. Y el problema del algoritmo es la postprogramación, que el algoritmo se programa, pero luego esos de deep learning, los que aprenden del entorno, ahí ya no hay ninguna programación, es el algoritmo el que empieza a unir y concatenar cada vez más datos, y de ahí pueden comenzar los desvíos, y nosotros no sabemos ni cómo lo pensó eso. Pero todavía no estamos en esa etapa. No sé por cuánto tiempo, si 5 años, 10, no sé. Por mi parte, no mucho más que pueda agregar al respecto. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias, José, Roberto, a todas las personas que participaron en la clase. No sé si alguien más desea hacer algún tipo de preguntas. Si no, de lo contrario. Si no hay preguntas, entonces les recuerdo que este video se va a subir en el canal de YouTube del Centro de Funcionarios Judiciales. Le compartimos luego el enlace. Una rica clase.
a cargo de Nora Chervisky. Muchas gracias. Ha sido un placer, Nora. La verdad, una delicia la clase, como todas y cada una de las clases que tuvimos a lo largo de este ciclo, planteando estos nuevos desafíos que nos pone la inteligencia artificial. Resta agradecerles a todas las personas que siempre nos enaltecieron con su presencia, y quienes no firmaron todavía la asistencia, le vamos a dejar unos minutos abierta la plataforma para que puedan completar la planilla. Nora, las palabras de despedida para usted, agradecerle en nombre de todo el Centro Funcionario de Tucumán esta participación tan valiosa de usted. Bueno, no, gracias. La verdad es que yo muy contenta de estar con ustedes. Creo que es la primera vez que sí, que vengo acá a Tucumán, así que y agradezco un montón la participación, el interés también de las doctoras ahí que se preocupan en cómo construir un algoritmo con perspectiva de género y bueno, y el aporte de todos ustedes, gracias a los doctores también nada, que me ayuda a pensar también un montón de problemas de la inteligencia artificial, que, bueno, muchos han sido dejados de lado en esta clase, pero de alguna manera para acotar el punto, ¿no? Pero sí, podemos seguir, estoy a disposición para seguir charlando cualquier inquietud a este respecto o que ustedes me cuenten de experiencias de allí. Y gracias, gracias por la convocatoria, Walter, y Muchísimas saludos a todos por allí. gracias, doctora. Y bueno, Dios mediante, el próximo año, 2024, seguramente volvemos a invitarla a usted y a todo el maravilloso equipo que conformaron en este lindo curso de inteligencia artificial. Muchas gracias, y si no nos encontramos virtualmente, felices fiestas para todos y bendecido 2024, nuevo año. Gracias, doctora. Muchas gracias. Personas que Gracias, Muchas gracias a gracias. todos. Un saludo a todos. Gracias, Walter. Gracias, profesora. José, Gracias. Julio. Un saludo, Gracias. profe, Roberto, José, Julio, Walter, Roberto. Dios, doctora. Silvina, que anda por ahí. Muchas Silvina en gracias, Lobo. hasta luego. Hasta Bueno, luego, gracias. nos vemos, Hasta Suerte. pronto. Chao. Igualmente.